es que este dispositivo, pues, desarrollado fundamentalmente Juanra, la verdad es que resulta extremadamente útil, sobre todo para aquellos docentes deportivos, vamos a llamarlo así, que estamos preocupados de no solamente medir cuestiones de valor absoluto como tenemos la posibilidad de hacer con cantidad de tecnología, algunas de las cuales se ha hablado aquí, en las que medimos pues pasos, pues frecuencia cardíaca, localizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, muchos pensamos que además de medir todo eso, que es una gran cantidad de información, sería tremendamente importante si fuéramos capaces de medir cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, este dispositivo viene a cubrir, bien utilizado, bastante bien ese vacío, ¿no? Las aplicaciones dentro del mundo de la actividad física no solamente se ciñen al rendimiento deportivo, sino a cualquier actividad de cualquier tipo. Aquí hay un ejemplo sobre ciclismo, pero realmente pues es bastante extrapolable a muchas otras actividades. En el caso del ciclismo, pues lo hemos elegido porque pues quizá está bastante relacionado con la otra vertiente de análisis de la que acabamos de hablar, de que acaba de hablar ahora Jano. Y en el caso del ciclismo vamos a intentar poder conseguir una referencia bastante válida utilizando las mediciones de potencia. En el mundo del ciclismo es un entorno en el que pues, se ha medido casi todo desde hace muchísimo tiempo, se ha invertido muchísima cantidad de dinero en medir cosas y bueno, pues afortunadamente pues, creo que podemos medir una más, ¿no? Muchos de los factores determinantes en el rendimiento de ciclismo pues se resumen en esos tres que tenéis ahí, que son la capacidad de generar potencia, lo cual hoy en día es perfectamente medible, la capacidad para mantener esta potencia durante un periodo más o menos largo de tiempo, el ciclismo es un deporte de larga duración, y la posición que el sujeto adopta en la bicicleta, que por supuesto la capacidad aerodinámica que tengamos va a influir en la velocidad de desplazamiento. Bien, creo que la utilización de este dispositivo pues está bastante relacionada con estas tres factores, ¿no? Otras de las cuestiones que se tienen en cuenta en el rendimiento de la bicicleta es la adecuación de la geometría de la bicicleta, que es lo que se conoce como bike fit, es decir, si estoy utilizando una bicicleta que es adecuada a mis medidas, ¿no? Y que está configurada, porque una bicicleta se puede mover de muchísimas maneras, se puede adaptar en muchísimos de sus puntos, si está configurada a mis características, pues a mi longitud de pierna, pues a mi flexibilidad, a mi longitud de brazos, a mi capacidad para poder generar potencia. Entonces, bueno, ahí, como veis ahí, para no alargar demasiado, pues hay un montón de cuestiones, parámetros como las características del cuadro, la goniometría del cuadro, la rigidez, la altura y características del sillín, ahora lo vamos a comentar, pero el sillín de la bicicleta es uno de los tres puntos de apoyo que tenemos para movernos. Uno es el sillín, otro es el manillar, que es realmente el menos utilizado, y otros son los pedales, que utilizamos para generar la potencia que nos transfiere el movimiento. Entonces, la forma en la que nosotros utilicemos el sillín va a depender de ella bastante el producto final de todo esto. El retroceso del sillín, que es el nivel de desplazamiento sobre el eje longitudinal de la bicicleta, todo lo relativo al manillar, también, la altura y el alejamiento manillar, y por supuesto también características de las bielas que forman parte del engranaje sobre el que hacemos fuerza. Por último, también los pedales. También se ha trabajado muchísimo sobre esto. Hay diferentes tipos de pedales, con superficies más grandes, más pequeñas, con rigideces más altas o más bajas, ¿vale? Y sin embargo, se habla muy poco sobre lo que podríamos denominar un human fit, que es decir, es cómo se adapta el individuo a la posición en la bicicleta, ¿no? Claro, se habla poco probablemente porque podemos medir poco todavía sobre eso. Yo espero que a partir de ahora podamos medir bastante más. Y sin embargo, hay muchísimas recomendaciones
de expertos y de estudiosos que hablan sobre cómo debe utilizar las personas, cómo deben de utilizar este instrumento que es la bicicleta en cuanto a lo que se refiere a la forma de, fundamentalmente, apoyarse en el sillín. Esta forma va a permitir generar más potencia y va a permitir más comodidad, con lo cual va a ser más eficiente, o lo que es lo mismo, va a permitir generar una potencia durante mayor cantidad de tiempo. Y también, hablando de lo que es la práctica deportiva, fuera del rendimiento máximo, pues va a evitar dolores de espalda y va a reducir el riesgo de lesiones. Ahí, pues en las fotos podéis ver, pues desde posiciones de personas un poco, digamos, populares, que pueden degenerar en problemas en la espalda, hasta posiciones como la que tenéis en la diagrama superior derecha de la chica, a la inferior izquierda de este chico, que a pesar de ser exactamente iguales en la práctica deportiva, los dos hacen la misma práctica deportiva a un nivel muy parecido y sin embargo la posición es bien distinta. Y si esto lo llevamos a su máxima exponencia, pues tendríamos todo lo que significa la posición en rendimiento máximo, sobre todo de pruebas de larga duración, con un acoplamiento máximo a la bicicleta, donde bueno, el compromiso entre el rendimiento y la posición es decisivo para la hora de lograr un resultado final interesante. Las recomendaciones que se suelen hacer, basadas en la experiencia y en poco más, ¿no?, que un poco de intuición, es que la pelvis debe estar en una rotación neutra, es decir, no debe estar ni demasiado cifótico ni demasiado lordótico. Esta postura correcta se asegura que va a generar estabilidad en el sistema de palanca de la que produce la potencia y por lo tanto la vamos a mejorar y también va a permitir más comodidad. Es decir, estamos hablando de no solamente rendimiento deportivo, sino de actividad para cualquier tipo de persona, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía de hace bastante tiempo de Alan Reeves, en la que se sugiere cómo se debe estar sentado uno encima de la bicicleta, ¿vale? En este caso, bueno, pues debe haber cierta retroversión de la pelvis. La postura recomendada es la de la parte derecha, donde hay una ligera deversión de la pelvis, se centra la retroversión desde la postura de la parte izquierda, ¿vale? La flexión del tronco sería desaconsejable frente a una cierta extensión del tronco. El core, toda la musculatura de la parte central del cuerpo debe estar armado, como en la parte derecha, lo que va a permitir utilizar esta musculatura para estabilizar el cuerpo del ciclista sobre el sillín, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poder utilizar en la fotografía de la derecha toda la musculatura extensora de la pierna, glúteos, semimembranosos, semitendinosos y veces femoral, fundamentalmente, vamos a poder utilizarla mucho más, ¿no? Es decir, vamos a poder generar más potencia. Pero además también me va a generar confortabilidad en la zona lumbar, pero no solamente en la zona lumbar, sino también en los hombros, en los brazos, en las manos. Generalmente en las posiciones de la izquierda lo que suele ocurrir es que hay demasiado apoyo sobre el manillar, entonces empieza a haber molestias en las manos, adormecimiento de alguna zona, sobre todo próxima a la muñeca. Los hombros van a estar aducidos y retraídos, en el caso de la fotografía de la derecha, se estabiliza el core y por lo tanto vamos a tener más posibilidades de generar potencia y vamos a tener menos fatiga y riesgo de lesiones. Sin embargo, todo esto son recomendaciones, pues muchas veces basadas en cierta estadística, experiencia o lesiones que hayan tenido las personas. Pero, ¿cómo establecer esta posición neutra? ¿Cómo decir, bueno, esta es la posición correcta donde tú puedes montar en bicicleta? O cómo decir si realmente esa posición te va a repercutir en gran medida sobre el rendimiento en tu bicicleta, o hasta qué punto tengo que trabajar mi flexibilidad para mejorar esa posición porque me va a generar un rendimiento mayor.
Y por lo tanto, ¿dónde está ese compromiso entre la postura, el rendimiento y la confortabilidad, es decir, el riesgo de lesiones o simplemente las molestias, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es un gran dispositivo para medir esto, ¿no? Pero creo que es un gran dispositivo para medir esto, pero sobre todo también para enseñar, es decir, es un gran dispositivo docente. Probablemente muchas de las situaciones que ahora vivimos son consecuencia, pues, de un mal aprendizaje en el momento adecuado, y probablemente sea también una vertiente a explorar interesante de este dispositivo la, digamos, docencia o la utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el principio, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues lo que estamos haciendo es medir potencia en diferentes situaciones. ¿Cómo medimos potencia? Bueno, pues hoy en día se mide potencia de muchas formas. Afortunadamente el ciclismo, pues tenemos todo tipo de aparatos para hacerlo, desde las bicicletas ergométricas, que ofrecen una facilidad para medirlo en condiciones de laboratorio, rodillos de resistencia en los que se puede colocar la bicicleta personal de cada uno y obtener esos mismos valores en laboratorio, rodillos de equilibrio con resistencia que permite simular también en laboratorio condiciones de pedaleo más próximas a la situación real, porque aumentamos el factor equilibrio, a todos los que tenéis en la parte de abajo, que implican medir potencia durante la ejecución, pues por la calle, por la carretera, en cualquier momento, que son, pues, potenciómetros tanto que instalados en la biela del sistema mecánico de producción que me permite pedalear, o potenciómetros de eje situados en la rueda trasera, o potenciómetros en el pedal que están desarrollados más o menos recientemente. Algún potenciómetro más hay instalado en la cadena, pero bueno, estos serían los tres más utilizados fuera de las condiciones de laboratorio. ¿Qué podemos valorar? Bueno, pues estamos valorando a condiciones anaeróbicas, es decir, capacidad de entregar la máxima potencia, los valores absolutos máximos. Aquí es donde estamos encontrando más problemas a la hora de poder utilizar el dispositivo, pero estamos bastante convencidos que es debido a la inexistencia de un aprendizaje previo. Bueno, este es un test en el que utilizamos el dispositivo para controlar la ejecución o la entrega de potencia máxima en 30 segundos. Es importante el valor de potencia máxima, pero es tremendamente importante también cómo transcurre la curva que aparece después del punto máximo, porque nos da también una idea de la resistencia a un esfuerzo máximo, para resumirlo de alguna manera. Y aquí es donde encontramos o empezamos a encontrar los efectos del dispositivo, es decir, el dispositivo es tanto más eficiente cuanto más controlable es la actividad, y esto lógicamente se resume o tiene que ver con la ejecución con intensidades más bien bajas o medio bajas. También hacemos valoraciones aeróbicas. Por ejemplo, esta está hecha un rodillo de equilibrio con resistencia, con potenciómetro de resistencia, que nos permiten establecer, pues, las potencias máximas entregadas utilizando la vía aeróbica. Bien, aquí ya la facilidad para la ejecución del test con el dispositivo de IVAC es interesantísima, porque permite digamos, un entrenamiento previo del individuo antes de llegar a una situación máxima. Y esto se puede entender como una eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues digamos que el individuo llega a sus condiciones aeróbicas máximas de una forma más eficiente, y por lo tanto hemos encontrado mejorías incluso en individuos sin entrenamiento previo. Hacemos valoraciones aeróbicas del test de umbral funcional de potencia. Esto ya lo hacemos en carretera, en situación real. Este tipo de test teóricamente es el esfuerzo que se puede mantener durante una hora, lo que pasa que como es un test demasiado difícil y poco interesante para hacer, porque es demasiado tiempo, pues lo que se hace es utilizar un test de 20 minutos y extrapolarlo. Aquí encontramos ya resultados interesantísimos. Incluso en individuos no entrenados,
la potencia media entregada al final es ligeramente menor a la anterior, ¿no? A la que tenía. Y un poco para que veáis algunas de las cuestiones que a tener en cuenta en la utilización de este dispositivo, bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que de buenas a primeras tenemos grandes cantidades, quizá demasiadas cantidades de información. Es decir, Juan ha hecho un trabajo espléndido porque tenemos casi demasiadas cosas. Entonces, de momento nos hemos centrado en un único sensor, y lo hemos hecho así porque la diferencia entre las posiciones que marcaban los expertos es muchas veces superior a 30 grados. Con lo cual, bueno, pues 30 grados es un rango muy controlable por el individuo, es decir, todos somos capaces de variar nuestra posición del cidín con 30 grados, con 25 grados, con 20 grados o con 15 grados también, de forma más o menos sencilla. Otra cuestión que estamos viendo es que dependiendo del individuo, la ubicación del sensor también puede variar ligeramente, a veces es un poco más arriba, a veces es un poquito más abajo, y también tenemos que atender al compromiso de que podemos a lo mejor generar un poquito más de potencia y la posición puede ser más aerodinámica, pero a lo mejor, bueno, pues el compromiso de esfuerzo o de confortabilidad también puede tener su protagonismo ahí, ¿vale? Esto es uno de los test que hacemos, en este caso es el test de potencia aeróbica máxima, que como ya digo nos ha dado valores interesantísimos, es decir, el individuo es capaz de reducir ligeramente su potencia. Este test dura aproximadamente pues, en torno hacia los 20 minutos y el individuo pues durante una buena parte ahí está ya atendiendo a las indicaciones del dispositivo, el dispositivo vibra, se escapa ligeramente, ahí tiene un rango de más o menos 7 grados con respecto a la posición que hemos considerado inicialmente correcta. El individuo va respondiendo y es tremendamente interesante desde mi punto de vista porque durante estas fases iniciales donde el individuo puede pensar únicamente, puede focalizar su atención en el punto final, que es un grandísimo error para todo lo que es la práctica del ejercicio físico, el individuo se concentra en el proceso, es decir, en lo que está haciendo en cada instante. Y lo que está haciendo en cada instante, sí, bueno, esta es la parte final que os la quería comentar luego. El individuo se concentra en cada instante. Esto es tremendamente importante en el deporte. ¿Por qué? Porque muchas veces generamos unas posibilidades o unas metas y los individuos se concentran tremendamente en esas metas y se puede incluso llegar hasta producir estrés. Entonces, bueno, pues este dispositivo permite desviar la atención a lo realmente importante, que es el cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, las primeras fases de este test son tremendamente eficientes, ¿no? Sí es cierto que la posición de cadera neutra es adecuada, ¿no? Y nos permite llegar al final de los test con valores ligeramente menores sin entrenamiento. Ahora estamos en una fase donde estamos entrenando con él y esperamos tener resultados mejores. Las fases finales, sí, aquí el dispositivo no se ha podido controlar, pero bueno, es una fase donde el individuo, bueno, pues focaliza toda su atención en la capacidad para mover en el pedal, pero es el único momento en el que se entrega de forma máxima, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, consideramos que podremos llegar también a modificar esta entrega máxima, pero siempre después de un periodo de adaptación. Bueno, cuestiones de trabajo actuales, establecimiento de los periodos de adaptación, utilización, o sea, ubicación adecuada de los sensores
Y además de utilizar los valores máximos, también va a ser interesante utilizar diferentes curvas, es decir, como en el caso del test de Wingate, cómo va decreciendo los valores de potencia, van a ser interesantes utilizarlos. En definitiva, un instrumento súper interesante, no solo para medir algo que se sospechaba que era cierto, sino que para adaptar y conseguir un perfil adecuado de posición del individuo encima de la bicicleta, no solamente en el área del rendimiento, sino también en el área del ejercicio físico para cualquier persona, y sobre todo también tenerlo en cuenta de cara a la docencia, a la enseñanza, al proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier niño, de cualquier persona, no solamente ciclismo. La verdad es que es un excelente dispositivo de feedback. Yo llevo particularmente trabajando el feedback bastante tiempo y sí que es cierto que el feedback visual probablemente sea lo que vemos, si nos vemos haciendo cosas, probablemente sea lo que más nos afecta y lo que más nos motiva a realizar cambios. Como decíamos antes, al final tenemos que estar motivados para hacer algo y si queremos cambiar algo es absolutamente necesario que queramos hacerlo. Entonces, los instrumentos de feedback que utilizamos, probablemente el feedback visual sea muy potente, pero en muchísimas ocasiones esto no es posible. Evidentemente, nosotros no podemos visualizarnos a nosotros mismos a la vez que estamos andando en bicicleta. Y hay dispositivos como este que creo que proporcionan una referencia extraordinariamente valiosa para la práctica deportiva, no solamente de ciclismo, ya digo, sino de cualquier otra de las prácticas deportivas usuales de las personas. Bueno, pues nada más, esto es lo que hemos desarrollado.